El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este pasaje está localizado en el libro de Mateo capítulo 12, versículos 30 al 32. Lo fascinante de Jesús resulta ser su manera de hablar. Jesús no va con componendas ni engaños. Su palabra la tomas o la dejas. En esta ocasión nos dice algo impresionante. Todo pecado será perdonado aun se profiera contra el Hijo del Hombre. Pero hace una salvedad. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón por los siglos de los siglos. La palabra blasfemia es sinónimo de ofender, difamar, de irrespeto, de insulto. Es cometer una difamación contra alguien. En el concepto que nos presenta Jesús, se trata de desafiar de manera permanente la divinidad del mismo Dios. No basta con ser un seguidor del Hijo del Hombre para poder entender esta enseñanza. Lo que se presenta en estos versículos desafía nuestra mente y nos lleva no solo a comprender el momento en el cual se afirman estas palabras, sino la esencia del carácter del cristianismo y la obediencia a Dios. Hoy navegaremos dentro de este precioso pasaje y podremos encontrar cuál es el sinónimo real de la verdad de la blasfemia. Buenos días a la amada familia de Dios en este domingo 8 de marzo del año 2026. El mensaje de hoy se ha titulado Sordos y Ciegos. Antes de entrar en su contenido, oremos al Padre. Hoy, Señor, delante de tu presencia manifiesta, nos humillamos ante ti. Que sea nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente la que te alabe. Seas tú el único merecedor de toda gloria. En este maravilloso día sea tu palabra la que nos lleve a encontrar, por medio del Espíritu Santo, el significado del mensaje de este día. Gracias, Padre eterno, por tus beneficios, tu bondad y tus misericordias para aquel que te ama y se entrega a la obediencia de tu voluntad. Que hoy podamos entender que no podemos permanecer ciegos y sordos ante tu revelación llena de gracia y de misericordias. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Jesús dirigió su respuesta a los fariseos. Momentos antes había recibido un ataque directo. Lo habían acusado de ser utilizado por Beelzebú, príncipe de los demonios, para sacar demonios. En otras palabras, para ellos, Jesús era un exorcista de poca monta. Por lo tanto, ante esta calumnia, la reacción del Hijo del Hombre debía ser contundente y firme. Todo pecado sería perdonado. Aún el propio Jesús, en los futuros insultos, maltratos y en su crucifixión, pediría al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el Espíritu Santo, esencia de la presencia manifiesta de Dios, merecía toda la reverencia y respeto. La blasfemia en su contra no recibiría perdón. Debo señalar que en el momento en el cual Jesús se encontraba en pleno apogeo de su ministerio, la manifestación en el sentido cristiano del Espíritu Santo no existía. El Consolador llegaría después de la muerte de Jesús en la cruz, convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio. Hasta ese momento, para el pueblo judío, el Espíritu Santo tenía dos funciones. En primer lugar, se encargaba de revelar y enseñar la verdad divina de Dios. Y en segundo lugar, capacitaba a las personas para reconocer y comprender esa verdad y ponerla en función en sus vidas. El gran problema resultó ser que el Hijo de Dios, el que estaba con Dios y es Dios, se presentó delante de ellos y no pudieron identificarlo. Su capacidad para entender la revelación de la verdad divina y el reconocer y comprender el mensaje de Dios en aquel momento resultó para ellos ser un mensaje incoherente totalmente. Los seres humanos tenemos una característica y es que perdemos facultades cuando no la utilizamos de la manera correcta.
Perdemos el sentido de escuchar y entender la buena música si solo nos damos a escuchar música chatarra. Perdemos la facultad de disfrutar de los placeres puros y verdaderos de la vida si nos ocupamos solo de cultivar aquello que ensucia nuestra existencia. Por lo tanto, podemos perder la capacidad de reconocer y comprender la bondad, la providencia y la verdad, aun cuando ésta esté frente a nuestros ojos. Si mantenemos nuestros oídos y nuestros ojos cerrados y despreciamos el mensaje que Dios nos brinda, le negaremos entonces la entrada a nuestra vida y por lo tanto no reconoceremos su verdad y su bondad cuando ésta sea revelada delante de nosotros. Veremos y escucharemos el mal como el bien. El gran problema de la humanidad es que no solo los fariseos se mantuvieron sordos y ciegos a la dirección de Jesús. Hoy día el mundo camina en esa misma dirección, empeñado en recorrer su propio camino, alejado de la voluntad y el consejo de Dios. A los fariseos se les presentó la buena noticia de la gracia, la misericordia, la bondad y la providencia de Dios en persona y no la pudieron reconocer. Del mismo modo, en el día de hoy, el Santo Espíritu de Dios trata de conducirnos al camino de la gracia, pero es rechazado por la gran mayoría de las personas. El hablar contra el Espíritu Santo es una blasfemia, pero no se trata solo del término hablar. Es mucho más que pronunciar palabras en su contra o insultar su figura. Cuando rechazamos la voluntad de Dios de manera insistente, cerramos el sentido de la vista y la visión a su consejo. En otras palabras, es no reconocer el sacrificio de Cristo como nuestro Salvador, su entrega en la cruz, su sangre derramada, su resurrección y su intercesión por nosotros a la derecha del Padre. Esto nos lleva a un camino que no tiene retorno. Se trata de la ofensa que no se puede perdonar. Cuando se llega a este estado, el arrepentimiento es imposible. Si no podemos reconocer la bondad cuando la vemos, entonces no la podemos desear. Si no reconocemos la maldad como la maldad, no lo podemos evitar. Si no podemos amar el bien y aborrecer el mal, sería imposible el arrepentirnos. Y si no podemos arrepentirnos, no se puede perdonar. El cristiano debe entender lo siguiente: si en algún momento se siente con la angustia de que ha cometido pecado contra el Espíritu Santo, el solo estar preocupado por este posible agravio suele ser una señal de que la persona no lo ha cometido. Si presenta ese temor, la posibilidad es remota, tan remota como no haber nacido, porque el pecado contra el Espíritu Santo se describe como la pérdida del sentido del propio pecado. Termino el mensaje de hoy titulado Sordos y Ciegos con lo siguiente: el no poder reconocer la revelación divina del Hijo de Dios y el haber perdido la capacidad de comprender el llamado del Espíritu Santo fueron las dos características que presentó el pueblo de Israel en el momento en el cual Jesús se presentó como el Mesías esperado. Al correr del tiempo, esto ha demostrado que estas dos terribles condiciones no solo fueron parte del pueblo escogido por Dios para hacer luz a las naciones. Todavía hoy, la gran mayoría de los seres humanos siguen presentando esta misma característica de rechazar la guía y el llamado del Espíritu Santo de Dios. Lo cierto es que no ha existido, no existe, ni existirá un pueblo con un concepto más amplio del conocimiento de Dios que el pueblo judío. A la vez, no ha existido, ni existe, ni existirá un pueblo con más conocimiento de Dios que le haya dado más respaldo a Dios que los propios judíos. Sin embargo, Dios promete que habrá un remanente del pueblo de Israel que estará con él en la Nueva Jerusalén. El pueblo cristiano tiene la obligación moral de evangelizar este pueblo amado por Dios. Esta responsabilidad nace del sacrificio, no solo de Cristo en la cruz,
Esto va más allá. Dios sacrificó a esta nación, separando su rostro sobre ellos para nuestra salvación. Le pedimos en este día al eterno Dios, por medio de su Santo Espíritu, que nosotros, los agregados por la gracia, no rechacemos su llamado para de esta forma evitar cometer ese terrible error, lo que llamamos ceguera y sordera espiritual. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes desde y hasta la eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén.